Yo soy veterinaria, soy Alba Pérez y me licencié en la Universidad Autónoma de Barcelona en la promoción del 2008. Y un poquito de resumen de mi trayectoria profesional. Nada más acabar sí que me fui a Reino Unido un tiempo a trabajar para absorber todo lo posible de conocimiento. Luego ya volví a mi casa, entre comillas, otra vez a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Facultad de Veterinaria, al hospital, y estuve allí 2 años haciendo el internado, la residencia de anestesia, y luego ya sí que me fui a trabajar pues, a hospitales, clínicas, hasta el día de hoy, que estoy trabajando, tengo la suerte de tener mi clínica veterinaria en las Franquesas del Vallès, que es Betropia Veterinaria, y principalmente, hago pequeños animales, hago perro y gato. Luego también están apartados de exóticos y demás, pero mi especialidad es en pequeños animales. Y lo que más disfruto de mi trabajo, obviamente, es la conexión que puedo tener tanto con los animales como con sus familias y tener el privilegio de que realmente las familias me confíen, ¿no?, el cuidado de sus pequeños. Y las partes que más disfruto, sobre todo, aunque suene quizá un poquito aburrido, la medicina preventiva, porque creo que es la base de que el futuro de nuestro animal sea mejor y la vida más larga posible, que es lo que queremos todos, creo. Pues mira, aquí es importante que tengamos en cuenta que el golpe de calor no solo le sucede a las personas, a nuestros perros y gatos también les pasa. Y esto es algo que es importante porque muchas veces los tutores lo desconocen o se creen que paradójicamente son más resistentes a las temperaturas y realmente son más sensibles, ¿no? Y son más sensibles por un motivo, y es que nosotros tenemos la capacidad de termorregular mediante transpiración. Ellos no sudan, solamente tienen una pequeña cantidad de glándulas sudoríparas en las almohadillas, pero principalmente ellos termorregulan con el jadeo, ¿vale?, con la respiración. Lo que hacen es aumentar la respiración, jadean, salivan y con esa saliva que generan se evaporan, se refrescan las vías aéreas y ellos se refrescan de esta manera. Entonces, es muy importante conocer que son más sensibles que nosotros y que además soportan y aguantan temperaturas diferentes. Ellos, su temperatura normal es de 37 a 39 grados, debemos tenerlo en cuenta. Y para hablar un poquito de cifras y que seamos conscientes, cuando hay estos golpes cuando hay estos golpes de calor, suceden principalmente por exponerlos a temperaturas altas durante ratos relativamente cortos. Por ejemplo, en un coche encerrados, si la temperatura externa es de 34 o 35 grados, en solo 10 minutos van a alcanzar una temperatura corporal de 41 grados, que ya es una hipertermia extrema. Y para que nos hagamos una idea, cuando ya llegamos a 42 grados de temperatura corporal, vamos a ya tener un alto riesgo de fallo multiorgánico. Y por último, debemos tener en cuenta que en España el 57% de los animales que ingresan en un hospital por un golpe de calor no lo superan. Así que es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de la prevención y a veces no somos del todo conscientes. Sí que es importante también tenerlo en cuenta porque creo que quizá lo más conocido sea que las razas braquicéfalas son las más sensibles. Para quien no sepa qué razas son estas, sí que como ejemplo tenemos el bulldog, pero no solamente son los bulldogs, tanto perros como gatos, que a veces los gatos son los olvidados, todos los gatos, perritos que tienen la cara más chata, tienen mucho más riesgo de sufrir un golpe de calor. Primero porque son animales que tienen una deformidad en las vías respiratorias que les impiden respirar con normalidad y además tienen menos superficie de vía respiratoria. Por lo tanto, aunque jadeen, no van a termorregular de la misma manera y no tienen la misma capacidad de mantener su temperatura de forma normal que otras razas. Y por otro lado, no solo estas razas, sino que también situaciones ya que van con el individuo. Por ejemplo, animales excesivamente jóvenes o excesivamente mayores, su capacidad de termorregular no es óptima. Por lo tanto, no van a ser capaces de regular bien la temperatura y todos aquellos animales que tengan problemas cardíacos, que tengan problemas respiratorios, van a hacer que puedan colapsar de una forma mucho más sencilla que animales que estén totalmente sanos o sean adultos jóvenes. Y luego algunas situaciones que pueden aumentar el riesgo, evidentemente, cuando están en casa a partir del mediodía a la tarde. Son las horas que debemos tener especial cuidado y también los ratos que están solos en casa, que no los estamos controlando, porque además, sobre todo en animales jóvenes que pueden tener de golpe un ataque de locura de corretear por casa, si eso se combina con factores de alta temperatura y no hay nadie para supervisarlo,
aumenta muchísimo el riesgo. Entonces, son factores que siempre debemos tener en mente. Pues es importante porque muchas veces podemos pasar por alto los síntomas iniciales, ¿no? Y qué es lo que nos da ese tiempo de reacción que muestran cuando hay un golpe de calor. Sobre todo cuesta porque al final el primer síntoma es jadeo excesivo, que al final podemos tener a nuestro perro en verano jadeando absolutamente todo el día. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar ese jadeo? Para empezar, ese jadeo pasa a ser mucho más ruidoso y mucho más acelerado. Y además suele ir acompañado de una salivación excesiva y una saliva mucho más espesa de lo que es habitualmente la salivación normal de un perro, ¿no? Y por otra parte, también es muy importante identificar que un rato después de haber empezado el golpe de calor pueden aparecer vómitos y diarreas. Esto es muy habitual. Por lo tanto, si se junta el hecho de que nuestro animal haya estado expuesto, o sospechemos que ha estado expuesto a altas temperaturas con signos digestivos, debemos pensar en un posible golpe de calor. Por otro lado, algo que puede llamar la atención es que tanto los ojos como las encías se ponen muy rojos, en un color granate oscuro, o incluso pueden adquirir una coloración morada en casos más extremos. Y luego, por supuesto, cuando ya el golpe de calor es muy severo, puede haber una apatía extrema, es decir, que el animal esté estirado y no sea capaz de moverse, o que si se intenta incorporar esté como mareado, ¿no? Que aparezca un tambaleo. Y por supuesto puede haber desmayo, pérdida de conciencia y en última instancia convulsiones, que ya sería el grado máximo de golpe de calor. Y es muy importante que si identificamos esto, evidentemente habrá que acabar yendo al veterinario, pero como dices, hay que aplicar ciertas medidas de primeros auxilios. Lo primero, por supuesto, llevar al animal a una zona fresca, una zona sombreada, ventilada y apartarlo de la temperatura extrema. Después seguiremos mojándoles las partes sin pelo, abdomen, axilas, las almohadillas, la zona del cuello. Todo esto lo vamos a poder humedecer con agua fresca, que no helada, con agua fresca o alcohol. Por último, si el animal está consciente y no tiene problemas a la hora de tragar, en la deglución, podemos ofrecer un poco de agua fresca. Y ya, siempre acudir al veterinario. Aunque pensemos que el animal parece que esté mejor, el problema es que el fallo orgánico o posibles deshidrataciones o fallos renales que podrían ser reversibles pueden aparecer a las 24 horas. Por lo tanto, es muy importante siempre acudir al veterinario. Y algo que es muy importante no hacer, que también es igual de relevante que lo que sí que hay que hacer, es que no debemos hacer un enfriamiento brusco. A veces nos puede venir a la cabeza decir, le pongo en una bañerita con hielo, pues esto es lo que no tenemos que hacer, porque un enfriamiento brusco da, aunque parezca raro, hace que haya más riesgo de fallo multiorgánico, porque las células pueden romperse. Por lo tanto, el enfriamiento tiene que ser siempre suave. Cuando hablamos de enfriamiento, queremos bajar la temperatura medio grado cada 20 minutos aproximadamente, y siempre paramos el enfriamiento activo cuando el animal ya ha llegado a 39,5 grados. Y repito e insisto, siempre ir al veterinario. Esto es muy importante. Aunque parezca que haya sido leve, siempre es necesaria una buena evaluación. Pues en este caso es muy importante que aprovechemos este factor que tenemos tecnológico, ¿no?, para ayudar a nuestros animales a soportar estas olas de calor, estas temperaturas extremas a las que pueden estar expuestos y que muchas veces pues, nosotros estamos trabajando o tenemos que estar fuera de casa en estos rangos de horas que son peligrosos, ¿no? Por lo tanto, la climatización en casa, en el hogar, es importantísima, ya no solo para nosotros, por el tema de confort, sino por seguridad para ellos, porque el hecho de que a lo mejor empiece a tocar el sol en casa en un rato en el que no estamos y demás, hace que sea indispensable que tengamos tecnología preparada para cubrir la salud de nuestro animal. Y aparte de la climatización normal, algo que me parece importante es la función antigolpe de calor de la climatización de Haier, ¿no? Que lo que está chulo es que si detecta un cambio brusco de temperatura en el exterior, lo que hace es activarse de forma automática para climatizar y refrigerar la zona, ¿no?, en la que está descansando nuestro animal. Esto nos va a ayudar a prevenirnos muchos sustos y que a ellos les sea mucho más fácil mantenerse solos en casa en estas épocas de verano. Pues esto también es muy importante y todos los profesionales de la salud que trabajamos en este ámbito creo que somos muy conscientes.
tanto en consulta como en quirófano. En consulta, para empezar, porque muchas veces los animales vienen nerviosos, vienen estresados, pueden venir si tienen algún problema respiratorio, respirando mal, que eso ya hace que les aumente la temperatura, pueden venir con fiebre o al revés, pueden venir con hipotermia y necesitar un ambiente confortable. Por lo tanto, es súper importante que la climatización en las zonas de consulta sea la adecuada. Va a llevar siempre un mejor manejo del paciente y un mejor manejo de la patología que te estés encontrando en ese momento, ¿no? Además de que el hecho de que el animal se sienta cómodo facilita muchísimo la exploración, las manipulaciones para extracciones de sangre, etc. Y luego en quirófano y en UCI es importantísimo. En quirófano, para empezar, ni muy alta ni muy baja. Ni muy baja primero para el paciente, sobre todo en gatos o animales pequeños que con la anestesia tienden a coger hipotermia, ¿no? Aunque utilicemos mantas eléctricas y demás, necesitamos que la temperatura sea normal y no sea excesivamente baja. Y tampoco excesivamente alta, porque necesitamos un ambiente limpio. Y aunque ya no pensemos y pensemos solo en calentar al paciente y no pensemos en el confort del cirujano, digamos, necesitamos que las bacterias no tengan ahí un caldo de cultivo donde puedan crecer, por mucho que se desinfecte la zona. Que aquí también la función de Pure Clean de Haier es muy guay porque te hace un filtrado de bacterias y de patógenos que a nivel de quirófano es imprescindible. Y por supuesto en recuperación, por el mismo motivo en UCI, tanto por la posible hipotermia con la que salga el paciente de anestesia, como fiebres, golpes de calor que estés manejando en ese momento. Importantísimo que tengamos la temperatura que nos interesa y que realmente sea efectiva a cada momento y a cada situación. Pues es súper importante este punto porque además es algo que en consulta, sobre todo las familias primerizas que empiezan a tener perros, gatitos en casa, tienen muchas dudas cuando llegan estas épocas. Entonces, aunque a veces pueden parecer cosas obvias, podemos no darnos cuenta, ¿no? Súper importante el agua, obviamente, agua de bebida siempre disponible, y es muy importante en esta época a poder ser mantenerla refrigerada, que sí que es verdad que hay fuentes, hay aparatos que te la mantienen, pero sin un truco muy sencillo, es meter algunos cubitos de hielo en una redecilla de estas típicas de fruta o así, ponerlo en el bebedero. De esta manera es algo fácil, económico, que todo el mundo puede aplicar en casa y te va a aguantar el agua fresca muchas horas. Y también que estemos atentos a que realmente no se gaste ese agua. En invierno la necesidad hídrica lógicamente es mucho más baja y debemos estar atentos a que siempre, siempre, siempre tengan agua. Es muy importante no limitar el agua, aunque nos parezca que beban mucho, es que la necesitan, que la tengan siempre disponible. Después también es súper importante que tengamos en cuenta la ventilación en casa, que no nos vayamos, sobre todo en los ratos de mediodía y tarde, dejemos todo cerrado, el sol picando en casa, con el vidrio, las ventanas cerrado, que se hace un efecto invernadero, que si aumenta la humedad dentro de casa, les va a ser mucho más difícil termorregular porque no van a evaporar correctamente el agua corporal. Por lo tanto, importantísimo tener en cuenta que si podemos dejar ventilación, lo que sea, que no se genere ahí un caldito de cultivo, perfecto. Después, muy importante, ya no solamente dentro de casa, las horas de paseos y demás, salir siempre a primera o a última hora y lógicamente debemos tener en cuenta que ellos van descalzos. Entonces es muy importante que no dejemos que con las almohadillas toquen asfalto caliente, que a veces podemos necesitar bajarlos a la hora del mediodía pues para que hagan sus necesidades un momentito, pero debemos tener en cuenta que si a nosotros nos quema, ellos también. Es muy habitual encontrarnos quemaduras en verano en las almohadillas, por lo tanto mucho cuidado con donde pisan en horas de calor y el terreno que están pisando. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que aunque ellos no se puedan quejar, si nosotros tenemos calor, ellos también. Así que tengamos disponibles camitas en verano que no sean calurosas, que sean más frescas, si les apetece dormir en el suelo tampoco pasa nada y que por lo tanto simplemente empaticemos y tengamos en cuenta también sus necesidades en esta época. Pues también es un punto súper importante en casa y también me lo llevo yo al trabajo en clínica porque claro, tienes la climatización y a lo mejor pues no te interesa tanto que la cocina esté más fresquita o porque igual en esa parte de casa no te da tanto el sol y realmente estás en el salón, estás poniendo una potencia a tope en todo el aire de casa y no es necesario, ¿no? Por lo tanto, el hecho de poder adaptar la temperatura donde realmente estás tú pues pasando la tarde viendo una serie con tu perrito encima o el gatito encima es muy importante, ¿no? Porque realmente vamos a optimizar ahí el recurso energético, que creo que también es un valor añadido,
y el sensor iFeel de Haier nos ayuda con esto, ¿no? De poder seleccionar dónde tú estás, que te detecta además, para adaptar concretamente esa zona de la casa o del trabajo, también en mi caso que es muy útil, para que se priorice el confort térmico en esa zona. Por lo tanto, súper importante. Pues yo creo que el más importante es que al final son seres vivos exactamente igual que nosotros, pero el error por el que solemos pasar todos es que nos falta ponernos más en su piel. O sea, nos falta ponernos más en su piel de que ellos no se pueden quejar, nos hablan a su manera, pero muchas veces es nuestra culpa no entenderlos y tenemos que ponernos mucho en su piel, tanto en lo que hemos estado hablando hoy, con la temperatura, tanto frío como calor, y realmente también pues animales mayores que a lo mejor no se quejan pero conviven con dolor, o animales con patologías concretas que como no se quejan las estamos ignorando. Lo más importante es ponernos en su piel y tratarlos pues con todo el amor del mundo y lo mejor que podamos, siempre.